En una noche de tormenta, con truenos que retumbaban, una joven llamada Sona redactaba un formulario para enviar a la corte coreana. Se trataba de un asunto donde ella era la víctima en un problema de copropiedad inmobiliaria. Esta joven era doctora, PhD, y trabajaba en una zona rural muy tranquila, donde todos la apreciaban. Todos los días iba en bicicleta al trabajo, luego la dejaba en la parada del autobús para tomarlo, ya que era más fácil. Justo cuando estaba a punto de subir al autobús, de repente escuchó disparos, como un bam bam. Pero quizás solo fue su imaginación. Por eso, perdió el autobús número 18. Tuvo que esperar 40 minutos por el siguiente. El autobús solo tiene 18 asientos, por eso lo llaman el autobús número 18. Pero sus días de secundaria fueron aún peores. En aquel entonces, Sona iba a la escuela con su mejor amigo, que era un chico. En ese tiempo, los autobuses solo pasaban cada 80 minutos. Sona tenía que saltar y hacerle señas al autobús para llegar a tiempo a la escuela. Durante los últimos 17 años, los dos amigos fueron súper cercanos. Pero algo sucedió que los hizo darle la espalda el uno al otro, quizás para siempre. Sona escribió el formulario esperando que la corte la ayudara a salir de este pueblo. En ese momento, apareció el protagonista masculino. Su nombre es Do-ah. Tiene un hermano gemelo llamado Do-yeon. Tuvieron que vivir separados desde pequeños porque sus padres se divorciaron. Do-yeon se quedó en Corea con su papá, y Do-ah se fue a América con su mamá. Cada verano, Do-ah regresaba a Corea por 21 días para quedarse con su papá y su hermano. Sona es actualmente una funcionaria pública. Está trabajando en su oficina. Allí la llaman Doctora Son porque había un grupo de ancianos protestando afuera. El gerente le pidió que saliera y los convenciera de irse. Sona llevó un cartel. Tenía los pasos sobre cómo la gente puede presentar quejas en el portal de servicios públicos. En poco tiempo, había dispersado la protesta. Sus compañeros de trabajo no paraban de elogiarla. Un poco más tarde, Sona recibió una llamada y tenía una cita, así que salió. Era un agente inmobiliario. Sona era dueña de una casa que sus padres le dejaron. Quería venderla, así que le pidió a la gente que encontrara un comprador. Entró a la casa, que era muy bonita y luminosa porque tenía muchas ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El interior era realmente hermoso y armonioso porque el papá de Sona era arquitecto, así que cuidó mucho su casa. Dentro, había una sala de estar muy espaciosa, perfecta para reuniones familiares. Luego subieron juntos al segundo piso. Esta era la habitación de Sona. Era hermosa por dentro e hizo muy felices a los posibles compradores. Lo único era que las paredes eran un poco delgadas, y había 2 agujeros perforados en la pared de madera. El agente inmobiliario rápidamente dijo: «Esos son agujeros que quedaron de cuando el dueño anterior y el vecino tuvieron una pelea. Parece que Do-ah regresó a Corea esta vez para intentar evitar que Sona vendiera la casa. Sona tenía una reunión hoy. La reunión era sobre la construcción de un estacionamiento. Sona sugirió simplemente derribar la cerca, lo que fácilmente convertiría terrenos baldíos en espacios de estacionamiento. De esta manera, el gobierno podría recaudar mucho dinero, y más turistas y automóviles llegarían, ayudando a que la economía de la zona creciera. Derribar la cerca también sería mucho más barato que construir un estacionamiento de varios pisos. Aunque el costo era bastante alto, alrededor de 400 millones, Son argumentó que este era el proyecto más barato en el que había trabajado. Esta respuesta provocó muchos celos, especialmente de Yeon del grupo de arquitectura. Yeon pensó que, incluso si derribaban la cerca, esa tierra era de propiedad privada, por lo que sería realmente difícil comenzar la construcción. Pero Sona anunció con confianza que podría obtener el 100% de acuerdo de los residentes en una semana. Aunque esta declaración los calló, Sona se estaba metiendo en un gran desafío. El jefe del departamento de inversiones aceptó de inmediato y esperó los resultados de Sona de la recopilación de opiniones de los residentes. Sona estaba muy feliz. Había vivido en este lugar durante 17 años y quería mejorar y desarrollar su ciudad natal. Aunque había presentado solicitudes de renovación muchas veces, nunca obtuvo una respuesta. Después de salir de la sala de reuniones, Sona recibió otra buena noticia. El comprador había aceptado todas sus condiciones para la casa que estaba vendiendo. Sin embargo, al llegar a la sala de transacciones, Sona se quedó en shock al descubrir que Do-ah también era copropietario de la casa. Esto significaba que Sona no podía vender la casa sin el consentimiento de Do-ah. Sona llamó al papá de Do-ah y le preguntó: ¿no habías acordado cancelar los derechos para que ella pudiera vender esa casa? Pero Do-ah quería que su papá le transfiriera la propiedad de la casa como regalo de cumpleaños. Su papá había aceptado. Sona intentó llamar a Do-ah para que reconsiderara, pero él le colgó de inmediato. Ella recordó un verano de hace 17 años, cuando Sona era pequeña y le salieron sarpullidos rojos por todo el cuerpo. Tuvo que ser hospitalizada. Resultó que era alérgica al cacahuete. Esa también fue la primera vez que ella y su papá llegaron a vivir en esa casa.
Y fue la primera vez que conoció a Doa. Volviendo 4 años atrás, Sona estaba batallando con un aire acondicionado estropeado. Hacía muchísimo calor. 2 años atrás, también en verano, se cayó por las escaleras. Y el año pasado, en verano, Sona fue despedida de su trabajo. Mientras se sentía deprimida, Doa le envió 500.000 wons. Sona tiene una amiga cercana llamada Isan. Suelen salir a comer juntas y se divierten mucho. Pero hoy, Sona estaba extremadamente seria. De inmediato, reveló un secreto que su amiga le estaba ocultando. Sabía que Isan se había enterado de que Doa había regresado al país, pero no se lo había dicho a Sona. Sona exigió a su amiga que le contara todo sobre el regreso de Doa. Doa había asumido el control de la firma de arquitectura de su padre. Era realmente bueno. El año pasado, incluso ganó el premio de arquitectura más importante de Corea, y este año aspiraba al premio Nobel de Arquitectura. Pero ella no entendía por qué alguien tan talentoso regresaría a Corea. Sale fue llevada a casa por Seung-tak. Seung-tak había ganado una apuesta con Sale sobre si Doa y Sona se contactarían primero. Así que Sona fue la primera en enviarle un mensaje de texto a Doa. Esa noche, Doa no podía conciliar el sueño. No paraba de pensar por qué Doa había regresado a Corea y no podía dormir. Se levantó. Fue al segundo piso e inmediatamente recibió una solicitud de reunión de Doa para el día siguiente a la hora y lugar especificados. Sona llegó a la cafetería. Un poco más tarde, llegó alguien. Resultó ser el abogado de Doa. Sona pareció un poco decepcionada de que la persona que vino fuera un abogado. Sona estaba a punto de irse, pero el abogado le señaló el error de Sona en la transacción inmobiliaria, no revisar cuidadosamente los documentos. Solo cuando el agente inmobiliario lo señaló, Sona se dio cuenta de que Doa era copropietario de la casa. Sona solo le dijo al abogado que le dijera a Doa que ya había sacado la broca del taladro. Era una edición limitada y la usaría hoy. Y que la silla de práctica de caligrafía y el rizador de pelo se venderían al chatarrero. También le dijo que le dijera a Doa que enviara más dinero de manutención infantil. El abogado se sorprendió mucho con estas palabras. En el coche. No dejaba de pensar en ello. Resultó que del lado de Doa, él tenía un auricular conectado. Así que durante las horas de trabajo se enteraba de la conversación con Sona. A la mañana siguiente, Sona estaba ocupada tratando de que todos aceptaran firmar el acuerdo para permitir que se quitara la cerca y se usara el terreno vacío como estacionamiento. Pero su equipo ni siquiera la ayudaría porque pensaban que era un asunto personal de Sona. Incluso hicieron que Sona hiciera el trabajo del equipo del mes, que era cuidar el jardín. La protagonista no tuvo más remedio que aceptar porque no quería que sus compañeros de trabajo la aislaran. No llegó a casa hasta tarde en la noche. Resultó que el niño que Sona había mencionado era el perro que estaba criando. Parecía que el perro era amado tanto por Sona como por Doa, así que cariñosamente lo llamaban su hijo. Hoy, Sona llegó a casa pero no vio al perro por ningún lado. Llamó a Seu. Pero hoy, Seu no vino a la casa de Sona, así que corrió por todas partes buscándolo. Después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró al perro en el parque. Pero la persona que lo paseaba era Doa. Esta era la primera vez que los dos se veían después de 2 años. Sona se quedó momentáneamente aturdida, como si una figura largamente esperada finalmente hubiera reaparecido. Pero Sona todavía estaba enojada con Doa, así que le arrebató la correa y se llevó al perro. Pero el perro simplemente se quedó quieto. Escuchó a Doa porque él conocía el juguete favorito del perro. Seu siguió obedientamente a Doa, deixant a Son a indefensa para que lo acompañara. Doa quería que Sona se sentara a hablar, pero Sona rápidamente llevó al perro a la casa. Doa la siguió. Lo primero de lo que hablaron fue de cuidar al perro. Los costos eran altos, la comida era cara, e incluso cobraban extra por el aseo y los chequeos regulares. Sona exigió que Doa pagara 500.000 wons cada mes para cuidar al perro. Doa mencionó que había pasado mucho tiempo desde que se vieron. Pero Sona no quería conversar y fue directo al tema de que Doa contratara a un abogado sobre el papeleo y la propiedad conjunta. Sona pensó que el sector inmobiliario en Corea estaba cambiando mucho ahora. Si no lo vendían ahora, sería extremadamente difícil venderlo más tarde. Y los compradores eran muy sinceros y amables, así que Sona quería transferírselo a ellos. A Doa no le importaba nada de eso. Dejó claro que quería quedarse con la casa. Pero Sona solo quería venderla e irse de ese lugar lo más lejos posible. Pero Doa simplemente estaba feliz de que Sona le hubiera hablado después de 2 años. Doa miró alrededor de la casa, mencionando casualmente la idea poco convencional de Sona de derribar la cerca. Aunque Sona tenía muchos cambios e ideas audaces en su trabajo, Doa estaba feliz de que hubiera mantenido la casa igual que al principio. Luego le dio una palmadita suave en el hombro, con la esperanza de que pudieran llevarse bien, y entró en la habitación. Quizás se quedaría allí. Y esa podría ser la habitación en la que Doa solía quedarse. Después de eso, Sona regresó a su habitación, visiblemente molesta.
Abrió el agujero que había perforado en la pared y entrecerró los ojos para mirar a través de él. Doa ya estaba esperando allí, y de inmediato la criticó por ser una pervertida. Sona se enfureció tanto que le arrojó un lápiz. Doa lo esquivó fácilmente, como si pudiera anticipar con facilidad los movimientos de la protagonista. A la mañana siguiente, Doa regresó rápidamente al trabajo, asignando de inmediato a su equipo la tarea de impermeabilizar eficazmente el techo de la casa. Luego habló con su papá. Hacía mucho que no se veían, así que había muchas emociones. Después, su papá le preguntó qué planeaba hacer con esa casa. Doa solo dijo que tenía un plan. En cuanto a Sona, a la mañana siguiente, tuvo una reunión privada con su jefe. Se sentó en la reunión, pero solo podía pensar en el encuentro con ese tipo molesto del día anterior. Pero aún tenía que concentrarse en su trabajo porque todavía tenía que persuadir a los residentes para que aceptaran derribar la cerca. Pero estas personas mayores, que habían estado de acuerdo el día anterior, ahora se negaban porque decían que se acercaba la temporada de lluvias. Si derribaban la cerca, se inundarían fácilmente y perderían todas sus propiedades. Sona dijo que el sistema de drenaje de la ciudad ya era bueno, así que no tenían que preocuparse por las inundaciones. Pero los ancianos dijeron que Doa había dicho que no la derribaran. Resultó que él había venido ayer y había convencido a los residentes de no aceptar la demolición. Sona fue a buscarlo. Quería hablar con Doa. Pensó que solo derribar la cerca cerca de la carretera no causaría inundaciones. Sona quería demostrárselo a Doa, así que derribó la cerca y la pared alrededor de su casa. Pero mientras la derribaba, Sona vio que la pared tenía fotos lindas y divertidas que ella. Sus padres y la familia de Doa habían hecho juntos en el pasado. Sin embargo, debido a la negligencia de los trabajadores, derribaron esa pared. Pero esta demolición solo preocupó más a todos porque la temporada de lluvia se acercaba. En este momento, Doa intervino para ayudar. Sacó una lona del maletero de su coche. Sona pensó que Doa la estaba ayudando, así que dijo que eso era todo lo que necesitaba. inesperadamente, Doa dijo que solo estaba arreglando su propia casa después de que Sona la hubiera destruido. Songha, Ino Jada. Quiso aclarar la propiedad de la casa con Doa. Dijo que la única manera de hacerlo era demandar. Doa ya estaba preparado para enfrentar esa situación. Así que aceptó de inmediato. Cuando Sona estaba molesta, se iba al parque y se colgaba boca abajo de la barra de dominadas. Pensaba que la aparición de Doa lo había arruinado todo para ella. Pero claro, Sona se empeñaba en tener la razón, sin darse cuenta de que Doa la acababa de salvar una vez. Toda su vida, los veranos de Sona siempre habían tenido a Doa. Y ella se había enamorado de este chico muchísimas veces, pero las cosas nunca funcionaron. Sona seguía creyendo que Doa era una especie de mala suerte que la perseguía. Volviendo al primer día, Doa entró en su habitación. Él mismo había imaginado la decoración de la habitación. Su papá le había dado un juego de herramientas, diciéndole que practicara con ellas para que pudiera convertirse en arquitecto. Doa usó un taladro para hacer un agujero en la pared. Inesperadamente, Ese agujero atravesó la pared de la casa de al lado, que era la habitación de Sona. Ella lo descubrió e inmediatamente le lanzó un lápiz. Así fue el origen del agujero en esa pared. Estas dos familias vivían juntas. En la mesa, unas pocas palabras que salieron causaron que se pelearan, echándose ketchup y mayonesa unos a otros. Debido a esto, los dos chicos fueron encerrados en sus habitaciones hasta que se reconciliaron. En su habitación, Doa fue directamente al juego mientras que Sona, viéndolo no muy bueno jugando, lo desafió. Como resultado, Sona perdió hasta 60 partidas. Estuvieron jugando hasta la mañana. Doa se cansó demasiado, pero Sona seguía decidida a ganar. Finalmente, la chiquilla ganó una partida y Doa pudo irse a dormir. Después de eso, los dos se tumbaron y durmieron en el suelo, y a partir de ese momento, decidieron hacer una tregua. Durante el tiempo que se conocieron, pasaron por 99 guerras y 99 treguas. Pero después de cada vez, veían los puntos buenos del otro. No fue hasta el verano de 2022 que estalló la 100ª batalla, pero fue más grave que todas las demás, haciendo que no se vieran durante muchísimo tiempo. Hasta ahora, Sona no ha mostrado signos de perdón. A la mañana siguiente, Doa tuvo una discusión con su colega. Resultó que Doa no siguió el estilo de barandilla que el cliente quería en el diseño enviado para la construcción. Doa dijo que demostraría que tenía razón. Fueron a reunirse con el cliente juntos. El cliente se sorprendió bastante de que Doa hubiera cambiado su prejuicio y cumpliera completamente las peticiones del cliente. No fue hasta que levantó la vista hacia la barandilla que se quedó en shock. Quería una barandilla de metal, pero la habían reemplazado por una de cristal. Tenía miedo de que los de fuera vieran dentro de la casa, así que quería que fuera de metal. Pero Doa pensó que los de fuera no podrían ver, y que él tendría una vista espectacular. Lo llevó a ver. Efectivamente, el cliente quedó muy satisfecho y admiró las habilidades de Doa.
También quería presentarle a más amigos. Pero siguió discutiendo con el asistente. Al fin y al cabo, tenía que informar al cliente de los cambios antes de hacerlos. Dijera lo que dijera el asistente. Doa no escucharía. Pero lo que más le molestaba a Doa eran las palabras de Sona de ayer, de que no había amistad entre ellos. Sona dijo que no le importaba para nada. Doa le envió un mensaje a Yeon Tech. En ese momento, él iba a encontrarse con Sona en privado. Sona había descubierto que Yeon Tech fue quien le presentó a ese abogado a Doa Seung-tak. También se sorprendió de que hubiera aceptado el caso. Porque normalmente el cliente tenía que ser rico y tener un estatus alto para que este abogado aceptara. Sona fue inmediatamente a ver al abogado y le preguntó directamente por qué estaba interesado en la demanda por su casa. Pero el abogado solo dijo que este caso era divertido, y que Sona tendría que defenderse con uñas y dientes en el próximo juicio. Sona le entregó al abogado un montón de documentos que había recopilado. El abogado le llevó los papeles a Doa. En ellos, Sona argumentaba que ella llevaba más tiempo allí y era más responsable de la casa, por lo que tendría más derechos. También incluía facturas de mantenimiento y reparaciones. Esto podría ser perjudicial para Doa, pero él se mantuvo sereno. Parece que Doa conocía a Sona demasiado bien. En la oficina donde trabajaba Sona, seguía con un dolor de cabeza por las quejas de los vecinos, que decían que derribar la valla podría dañar la agricultura y las viviendas. En medio de la reunión, Sona recibió un mensaje de texto de Doa que la puso furiosa, y salió corriendo a casa. Resulta que Doa había estado enviando dinero de manutención para el perro sin reunirse con Sona, pero como no especificaba claramente para qué era el dinero, Doa ahora podía decir tranquilamente que era dinero que enviaba para el mantenimiento de la casa. Si eso fuera así, el montón de facturas de pago que Sona había preparado serían inútiles. Además, había muchos factores perjudiciales para Sona. Ella pensó que había dañado la valla y la pared, que eran propiedad común. Este árbol era un fresno, y solo Doa era su dueño. Sona lo había cortado sin permiso. Solo con eso, si la demandaban, Sona definitivamente perdería. Pero esta vez Doa no regresó de América solo por la casa. Doa quería decírselo, pero a Sona no le importaba. Incluso le dijo a Doa que era como un estafador de hace 2 años. Y que ahora se atrevía a volver. ¿Ya no tenía vergüenza? Pero Doa dijo descaradamente, desde entonces, no he sentido ninguna culpa en absoluto. Pero eso solo hizo que Sona pensara que Doa era una basura. Sona todavía no había conseguido el 100% de los votos de consentimiento de los residentes. En ese momento, solo tenía un 40%. De repente, apareció una persona llamada Jeon Namjin, que era un arquitecto de servicio público. Inmediatamente rellenó el formulario de consentimiento. Y por la mirada en sus ojos se notaba que le gustaba mucho Sona. Este tipo había sido demandado por Sona por acoso y tuvo que pagar una multa, pero aún así no se rindió, pegándose como una sanguijuela. No fue hasta que Sona amenazó con romperle el espejo del coche que accedió a irse. En ese momento, Isan, en el trabajo, recibió de repente una llamada de su abuelo. Cuando llegó, un empleado del banco vino a reunirse con ella. Resultó que su abuelo había organizado esta reunión para que tuviera una cita a ciegas. Isan regresó a casa furiosa y discutió con su abuelo. Su abuelo le dio 2 opciones, o renunciar a ese chico, o irse con él y cortar el contacto con su abuelo. La persona a la que se refería era Seung-tak. Aunque provenía de una familia de fiscales y tenía un trabajo estable, tenía la discapacidad de estar paralizado de ambas piernas. En la empresa, Doa criticó sin piedad el diseño de un joven arquitecto sin darle ningún consejo. Incluso rechazó todas las invitaciones de colaboración potenciales, una de una empresa privada y otra del gobierno, solo para aceptar un proyecto en una zona remota que llevaba mucho tiempo sin completarse. Mientras tanto, Sona iba a comprar un fresno para compensar a Doa. Pero Doa le puso las cosas difíciles, exigiendo que el árbol fuera exactamente igual al suyo original. Algunos árboles tenían hojas más pequeñas, otros más grandes, y otros un número impar de hojas. Sona ya estaba harta de este tipo y estaba a punto de arrebatarle el teléfono al protagonista masculino para cantarle las 40, cuando accidentalmente vio que su teléfono estaba lleno de fotos suyas. La protagonista femenina devolvió el teléfono torpemente y se fue a casa. Habían comprado algunas plantas decorativas de interior. El protagonista masculino tenía curiosidad porque la protagonista femenina quería vender la casa pero rechazaba a tantos clientes. Porque solo quería vendérsela a alguien que realmente amara la casa. Después de discutir un rato, Sona se quedó dormida sin darse cuenta. Por las palabras de Seu, Doa se enteró de que Sona sufría de insomnio. Hacía poco que había podido dejar de tomar pastillas para dormir. Doa también había visto esos frascos de pastillas para dormir en la habitación de Sona. Después de un rato, Sona se despertó. Tan pronto como salió del coche, ese pervertido la encontró. Este tipo parecía delirante, siempre pensando que le gustaba a Sona con astucia.
Cambió de tema y le pidió que le enviara un correo electrónico si había algo. Pero él pensó que ella no lo había olvidado y quiso entrar en la casa de Sona, pero Doa lo bloqueó. Él intentó apartarlo pero tropezó solo y cayó. Sintiendo demasiada vergüenza, fingió hacer ejercicio, queriendo atacar a Doa, pero este simplemente lo hizo tropezar una vez. Y cayó de nuevo. Por eso, llamó a la policía, y los tres fueron a la comisaría. Él pensó que no había hecho nada, solo saludar a una conocida. Y le habían dado una paliza hasta que le dolía la espalda. Pero la policía no le prestó ninguna atención. A pesar de que dijo que era director de una firma de arquitectos y tenía un primo que acababa de ser ascendido en el ayuntamiento. Esto solo le hizo parecer un fanfarrón. Pero luego también dijo que él fue quien cortó el árbol del jardín de Sona, y que Sona le dijo que lo hiciera. Después de regresar, Doa interrogó a Sona. Sona también lo admitió porque, como iba a vender la casa de todos modos, quería venderla para olvidar todos los recuerdos con Doa. La protagonista femenina reveló que se habían besado en esta casa, pero para ella, eso era normal. También hizo eso con su exnovio en la parada de autobús de la playa, así que no me impongas tus recuerdos. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón del protagonista masculino. Ella pensó que él solo se quedaba aquí 21 días cada verano. Este lugar solo es como un resort para él, pero para mí, esta casa es horrible. Decidió irse de ese lugar, llevándose al perro. Pero al final, parecía estar esperando que el protagonista saliera y la detuviera. Al final, el protagonista llevó a Sona a casa en coche. Justo cuando llegaron, de repente comenzó a llover torrencialmente. Los noticieros advirtieron que hoy habría riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias. Un coche blanco estacionado al costado de la carretera fue golpeado por el coche de Doa. Esto fue como un mal augurio. En ese momento, la lona que tapaba temporalmente el muro de contención de la inundación fue arrastrada por el viento. El cemento no había tenido tiempo de secarse, lo que facilitaba que el agua inundara la casa. En un instante, el patio se inundó, e incluso estaba fluyendo hacia el sótano. Viendo que la situación no era buena, Sona desafió la lluvia para regresar a la casa. Intentó abrir la puerta del sótano, pero el agua ya casi llegaba a la puerta. Sona se metió en el agua y entró en la habitación de adentro. Inesperadamente, la estantería se cayó y bloqueó la puerta, imposibilitando abrirla, y el agua seguía subiendo. Debido a la fuerte lluvia, Sona intentó estirar la mano y agarrar una caja. Pensó en otras puertas, pero descubrió que las había cerrado con llave el día anterior. El agua subía cada vez más rápido. Ahora se dio cuenta de que derribar la valla había sido una decisión estúpida. ¿Tendría Sona que pagar el precio por este error? Afortunadamente, después de que se desmayara, Doa llegó a tiempo y la rescató. Pero cuando se despertó, Sona solo se preocupó por la caja de cartón. Resultó que contenía tantos recuerdos de los dos. En ese momento, Sona no pudo evitar exclamar: cada vez que te encuentro, es así. Es solo un corto tiempo, y luego me hundo en el anhelo de nuevo. Sona intentó contenerse, pero luego los dos se enredaron de nuevo en discusiones. Sona ya no quería esto. Esperaba que simplemente se olvidaran el uno del otro. Quería que Doa regresara a América y no volviera. Ella tampoco vendería la casa ya. Pero esta vez, el protagonista se negó rotundamente y ya no la escucharía. Le dijo la verdadera razón por la que regresó, que era porque él también tenía que soportar los veranos cortos con Sona. No quería que los dos vivieran así nunca más. El protagonista regresaría a Corea para siempre y no volvería a América por la protagonista. Sona recordó una noche en que los dos salieron a ver las estrellas. Se acercó a Doa y le confesó sus sentimientos. Le dijo que le gustaba. Ese momento hizo que los dos se miraran durante mucho tiempo. Pero ahora, mirando hacia atrás, Sona solo sentía arrepentimiento por lo que había dicho entonces. Porque Doa siempre la hacía esperar y anhelarlo todos los días. Pero a cambio, solo era esperar en vano. Sona tenía mucho miedo de ese sentimiento. No quería experimentarlo de nuevo, así que quería decirle a Doa que se fuera. Doa se mantuvo firme en su opinión. A él tampoco le gustaba el final de esos veranos. Por eso regresó esta vez, para que las cosas no volvieran a ser así. ¿Quería estar con Sona? Las palabras que acababa de escuchar dejaron a Sona sin palabras. La chica realmente no sabía cómo reaccionar en esta situación. Cuando los dos estaban peleando por la caja, esta se cayó, revelando una etiqueta con un nombre, Do Yeong, quien era el hermano gemelo de Doa. Hasta ahora en la película, este personaje nunca había aparecido. Además, Sona también dijo que Doa no tenía derecho a decidir si él podía vivir en esta casa. Considerando el progreso del drama, aún había muchas cosas que no sabíamos. Sona llevó la caja de vuelta a su habitación y la guardó. Al despertar a la mañana siguiente, encendió la televisión y vio que estaban informando sobre 3 estrellas en el cielo que se estaban fusionando para formar un triángulo compuesto por Altair en la constelación de Aquila.
Vega en la constelación de Lira y Deneb en la constelación de Cygnus. Pero Sona no quiso escuchar más y apagó la televisión para ir a trabajar. Cuando llegó a la puerta, vio que Doa había dejado una nota, diciéndole que tomara la medicina de la mesa para evitar resfriarse porque ayer había estado empapada en agua durante demasiado tiempo. Sona la tiró a la basura y se fue a la oficina. Hoy estaba realmente ocupada porque había muchísimas quejas. La razón era que ayer había llovido tan fuerte y muchos hogares habían sufrido daños significativos. Sona tuvo que ir a cada casa para recopilar información y también ayudar a todos a reparar los daños y limpiar. La colega que la acompañaba era como una princesa, arruinando todo lo que hacía, incluso asustándose con una gallina. Solo Songa. Como estaba acostumbrada a hacer estos trabajos desde pequeña, podía ayudar a todos fácilmente. La familia de Sona también tenía buena posición económica. Pero a ella realmente le gustaba trabajar todos los días y sentirse parte de la naturaleza. Con esta tierra, por muy mal que oliera limpiar la pocilga, Sona no se quejaba. Mientras trabajaba, recibió un mensaje de texto del abogado de Doa, indicando que la sesión de mediación se llevaría a cabo el día 7. Sona estaba haciendo muchas jaulas para pájaros en este lado. El abogado fue a ver a Doa y dijo que sabía cuál era la debilidad de Sona. Así que incluso si los dos perdían en esta demanda, estaría bien. El abogado preguntó por qué estaba tratando de quedarse con esa casa. Él dijo que era un lugar que tanto él como Sona sentían que era un verdadero hogar familiar. Doa había viajado de un lado a otro entre Estados Unidos y Corea docenas de veces. Pero solo ese lugar lo consideraba su hogar, es decir, un lugar al que quería regresar. Sona se estaba impacientando cada vez más porque escuchó que los compradores estaban considerando gradualmente otras casas. Su casa estaba actualmente involucrada en una disputa legal y también había sido gravemente inundada. Sona tampoco sabía qué hacer. Cuando regresó a la oficina, recibió una propuesta de proyecto para renovar la escuela secundaria Santa y convertirla en un observatorio llamado Triángulo de Verano. Y el jefe del proyecto era el arquitecto Doa, uno de los proyectos más grandes de los últimos 5 años, con un presupuesto de 12.000 millones. Atrayendo la atención del alcalde de la ciudad. Sona también participaría en este proyecto y respondería algunas preguntas en la conferencia de prensa. Doa había llegado y anunciaría su diseño. Aunque recientemente muchas celebridades en redes sociales querían ir a lugares abandonados para encontrar una sensación extraña. Para Doa, la escuela secundaria Santa tenía un significado diferente. Aquí era donde Sona y Doa solían ver las estrellas juntos a través de un telescopio. En días en que el cielo estaba lleno de estrellas, debido al deseo de un observatorio, habría 3 salas principales: Sala Altair, Sala Vega y Sala Deneb. De principio a fin, Sona simplemente se sentó y escuchó en silencio, su mente llena de recuerdos de ver las estrellas con Doa esa noche. Hasta que todos mencionaron que era su turno de hablar. Como Sona estaba a cargo del área de la escuela Santa, Doa estaba avergonzada. Pero pensó, ¿quién necesita este observatorio? Sona dio un ejemplo de que había unas 13.000 personas en Santa que habían asistido a esta escuela secundaria. Si supieran que el lugar que guardaba tantos recuerdos de sus días escolares estaba a punto de convertirse en un observatorio, definitivamente se opondrían con fuerza. Doa replicó diciendo que este proyecto atraería turismo e inversión, ayudando a la ciudad a desarrollarse. El alcalde, aunque interesado en este gran proyecto, también pensó que deberían obtener las opiniones de la gente antes de implementarlo. Así que, Doa quiso pedirle a Sona que lo llevara al campo para adquirir experiencia y revisar el diseño. Sona no tuvo más remedio que aceptar. Fueron juntos a la escuela y Sona comenzó a mostrar su descontento. Preguntó si Doa se sentía culpable, por eso estaba haciendo esto. Pero Doa no lo creía así. Le tomó un año dibujar este diseño, solo para realizar el sueño de su hermano, Do Yang-yeong. Los asistentes de Doa también estuvieron presentes para tomar medidas y fotos. El guardia de seguridad dijo que hace unos años, el 7 de julio, un grupo de tontos vino aquí a ver las estrellas. También señaló a Sona y dijo que ella era una experta en este asunto. La leyenda dice que ese día, si alguna pareja mira las estrellas y confiesa sus sentimientos, estarán juntos para siempre. Todos entraron a un aula, que solía ser el aula de Sona y sus amigos. En este momento Seuntak aún no estaba paralizado, y la imagen de Isan todavía estaba allí. Discutieron ir a ver las estrellas el 7 de julio. Sona se sintió confundida y pidió irse primero. Cuando entraron a la habitación, todos tenían curiosidad por la foto de alguien que se parecía mucho a Doa. Pero Doa sabía algo aún más genial. Abrió una tapa de conducto de ventilación. Este lugar guardaba muchos secretos de Sona. La caja que se colocó aquí ese día, Sona se la había llevado a casa. Esa noche, seguía sin poder dormir. Sona escuchó algo y salió a ver a Doa reparando la electricidad. Doa se dio cuenta de que nada en la casa había desaparecido. Parecía que Sona seguía intentando mantener todo intacto. A la mañana siguiente, Seu llegó a la casa de Sona. El desorden en este lugar la hizo suspirar.
Las dos discutieron el asunto, pero aún no estaba claro qué planeaba hacer Doa a continuación. Mientras pensaban, alguien tocó el timbre, era el abogado. Después de examinarlo un rato, el abogado estaba a punto de decir algo, pero Seu le pidió que se fuera, diciendo que tenía algo que hacer. Incluso susurró que quería emparejar a Sona con el abogado, pero él solo dijo que había leído las 50 páginas de documentos que ella envió. Pero en su corazón, tenía una pregunta que tenía que venir a ver para entender. ¿Así que Sona quería tanto a Doa? Ese comentario puso furiosa a Sona, pero el abogado aún no dijo por qué hizo tal afirmación. Sona seguía insistiendo en que vendía la casa porque quería irse de ese lugar. El abogado no hizo más preguntas. Antes de irse, también respondió a la pregunta de Sona. Dijo que aceptó este caso porque Doa prometió salir a comer con él 10 veces. Resultó que el abogado tenía fama, riqueza y popularidad. Pero eso lo hacía sentir solo, sin amigos, y ni siquiera alguien con quien salir a comer. Mientras tanto, Doa estaba en el sitio de construcción de su padre. Él y todos los demás sirvieron a los trabajadores una comida abundante y nutritiva. Doa tampoco permitió que los trabajadores bebieran vino de arroz porque tenían que verter el concreto para la casa esa tarde. El trabajo era extremadamente importante. Pero en la casa compartida por Doa y Sona, hubo un problema de moho después de que el agua retrocediera. Sona le envió un mensaje de texto al papá de Doa para preguntar, pero Doa lo descubrió. En ese momento, el papá de Doa dijo que cada vez que Doa estaba infeliz en América y quería regresar aquí. Sona siempre sabía que era porque estaba demasiado cansado y quería regresar a un lugar llamado hogar. Así que, aunque Sona quería vender la casa, todavía estaba preocupada por la casa y buscaba formas de lidiar con el moho y encontrar un comprador que fuera realmente sincero. Esta noche, Sona tendría que hacer guardia nocturna para recibir quejas de los residentes en cualquier momento. A casi la 1 de la mañana, alguien llamó y dijo que había ruido en la escuela secundaria Santa de nuevo. Ya era casi julio, así que mucha gente venía aquí a ver las estrellas y a rezar. Sona se vio obligada a ir allí para resolver el problema. La gente estaba lanzando fuegos artificiales, diciendo por qué había ruido, y Sona olvidó sus llaves. Mientras escalaba la puerta, recordó el momento en que Doa la ayudó a bajar antes. Cuanto más avanzaba, más recuerdos le venían a la mente. Especialmente cuando ella y Doa escaparon del guardia de seguridad. Sona le apretó la mano con fuerza, hasta que Do Yeong entró y los llamó a salvo. Sona se sorprendió al darse cuenta de eso. Ese día, Doa llevaba gafas, pero Do Yeong no. La razón por la que Do Yeong no estaba en la foto de los 4 en el aula era porque él era quien estaba tomando la foto. Doa estaba sujetando la mano de Sona, haciendo que su cara en la foto pareciera la de alguien enamorado y nervioso. En ese momento, Sona también había llegado al tejado y llamó a la policía. Los chicos fueron llevados a la comisaría, pero podrían irse a casa tan pronto como un tutor fuera a sacarlos bajo fianza. Cuando llegó a casa, Sona aún recordaba que cada vez que Doa podía venir de vacaciones de verano, siempre llegaba muy tarde. En ese momento, Sona a menudo se quedaba de pie regando las plantas, esperando a Doa. Do Yeong también esperaba con ansias a su hermano gemelo. Inmediatamente se llevaban el uno al otro a ver las estrellas. Sona siempre le decía a Doa que encontrara Altair porque era la estrella más tenue. Y en astrología, Altair significaba mala suerte. Doa también era muy desafortunado. Sona encontraría Vega, y Do Yeong encontraría Deneb. Los tres habían jugado juntos desde pequeños. Aunque la distancia geográfica era muy grande y el tiempo que pasaban juntos era muy corto, todavía se recordaban y esperaban el verano para volverse a encontrar. Quizás esa dificultad hizo que la amistad de los tres fuera tan cercana. Do Yeong también tenía sentimientos por Sona. Al tomar fotografías, al ver a Doa sosteniendo la mano de Sona, Do Yeong dudó un poco y su voz comenzó a temblar. Otra vez, cuando solo Sona y Doa estaban bebiendo juntos. Sona intentó caminar por el muro de contención. Sona resbaló accidentalmente, pero Doa la atrapó. En un momento, Sona besó a Doa por accidente. Do Yang Yeong salió y lo vio todo. Parecía que todo era más favorable para Doa. Do Yeong no tuvo tanta suerte. También intentó soportarlo, por lo que el amor siempre lo evitaba. Luego, temprano esa mañana, tuvo lugar la escena de Sona y Doa en el cielo nocturno. Sona dijo, «Me gustas». Todo tipo de pensamientos pasaron por la cabeza de Sona hasta la mañana siguiente, cuando tuvo que levantarse e ir a trabajar. En la oficina, había una gran noticia: Sona iba a ser transferida. Sería transferida al departamento de arquitectura en la sede. Sona no quería. Así que fue a ver al gerente. Sin embargo, se decía que esto sería muy beneficioso para la carrera de Sona. Pero Sona no quería ir allí porque tendría que encargarse directamente del proyecto del observatorio. Sona fue a la oficina de diseño de Doa porque sus superiores la obligaron a ir a buscar la firma de Doa. Dentro, le llamó la atención una foto astronómica. Había 3 constelaciones aquí, justo como los 3 de antes.
Resultó que Doa había solicitado que Sona fuera quien fuera a buscar la firma. Sona parecía incómoda, pero Doa dijo, este verano, puedes seguir odiándome. Pero tú sigues gustándome. Ya no te voy a escuchar. Escucharte siempre es un error, y tú no eres feliz. Yo estoy igual. Incluso si estamos juntos. No es seguro que seamos felices. Pero al menos eso es lo que yo quiero. Resultó que esa noche, Sona se encontró en privado con Do Yeon. No con Doa. Sona también dijo con franqueza que le gustaba Doa, no Do Yeon. Do Yeon también lo sabía. Solo quería escucharlo de la propia boca de Sona. Y ahora, Doa no volvería a renunciar a Sona, el amor de su vida. Volviendo a hace un año, cuando Doa escuchó por primera vez la noticia de que Sona quería vender la casa. Quizás el padre de Doa también quería conservar esa casa, que contenía tantos recuerdos, pero no quiso levantarse y discutir con Sona. Después de la llamada telefónica con Doa, el padre accedió a hacer lo que su hijo le dijo. Eso fue transferir el nombre del propietario a Doa. Y Sona tendría que pelear por la casa con él. Tan pronto como regresó, Doa fue a ver trabajar a Sona. Reconociendo la pasión de la chica que ama, Doa estaba convencido de que este verano sería más caluroso que cualquier verano anterior. Pero no importa cuán cuidadosamente se preparara Doa, seguramente cometería errores o causaría dolor a sí mismo. Hace 2 años, los dos tuvieron su 99º argumento. Pero fue tan serio que no se vieron durante 2 años después. Fue durante el funeral de alguien, tal vez el padre o la madre de Sona. Doa apareció allí con un traje bien vestido. Pero había una cosa que él no quería en absoluto. Sona había descubierto que él había estado suplantando a Yeon, quien se había ido hacía un año desde ese momento, para enviar mensajes de texto, correos electrónicos e incluso hablar por teléfono con Sona. Quizás Yeon se había mudado a algún lugar muy lejano antes de morir. Sona se enteró de esta dolorosa verdad, y realmente sintió que estaba a punto de colapsar. Después de muchos dolores continuos, golpeó el pecho de Doa y lo culpó en el colmo de su decepción. Le dijo a Doa que nunca más se volvieran a encontrar. Si te pones en la posición de Sona, eso realmente se sintió como una estafa. La amiga con la que había estado enviando mensajes de texto y llamando resultó haber estado mintiendo bajo la tumba durante mucho tiempo. Pero Doa hizo esto en realidad solo para que Sona no tuviera que soportar ninguna pena. Él no sabía que, sin querer, hizo que Sona sintiera aún más dolor después de enterarse de la noticia. Volviendo al presente. Doa continuó diciéndole a Sona todo lo que tenía en su corazón. Todavía creía que no había hecho nada malo, solo quería que la protagonista no estuviera triste. Pero durante los últimos 2 años, había intentado no aparecer, para que la protagonista se calmara gradualmente. Pero se dio cuenta de que no era una buena manera. Especialmente cuando Sona quería vender la casa donde los 3 tenían hermosos recuerdos, solo para no sentir ningún dolor cada vez que regresaba allí. Así que esta vez, Doa estaba decidido a actuar, a regresar para cambiar todo y quedarse con la casa. Regresaron a casa, y a la mañana siguiente, cuando se despertaron, Doa vio una guía sobre cómo cuidar al perro, sus hábitos y preferencias diarias. Doa se dio cuenta de que Sona podría haberse ido a algún lugar. El protagonista comenzó a sentir que las cosas no eran tan fáciles como pensaba. No era como si todo fuera a estar bien solo con regresar descaradamente. Al mismo tiempo, en la empresa, Sona escribió una solicitud para la dirección del departamento de arquitectura para que la trasladaran de vuelta a su puesto anterior. Cuando los dos salieron y comenzaron a discutir, el gerente recibió una llamada. Resultó que el alcalde quería reunirse con Sona en privado. No, no es una reunión privada. Doa ha estado aquí desde... ¿cuándo? El alcalde pensó que el arquitecto Doa era quien había ganado premios internacionales. Contar con él para este proyecto era realmente algo bueno. El alcalde esperaba que todos trabajaran duro juntos y que Sona ayudara más a Doa. El alcalde también solicitó específicamente que los dos trabajaran directamente entre sí. Sona y Doa discutirían las cosas juntos en la oficina del funcionario público. Sin embargo, discutían constantemente, con opiniones opuestas. Como estaba tan enojada. Sona bebió tanto ese día que no pudo llegar a casa y tuvo que llamar a S para que la recogiera. Cuando regresó a la casa de S, Sona lamentó que cuando él se fue ese día, ella tuvo que sufrir mucho sola y tuvo que soportarlo todo por sí misma. Diciendo esto, se molestó mucho y culpó de todo a la terquedad de Doa. Si él se hubiera rendido, ¿no habría sido todo más fácil? Pero no mucho después. Sona se tumbó y durmió profundamente. Al día siguiente para el almuerzo, Sona invitó a todos los ancianos de la Asociación de Jefes de Aldea a comer una olla caliente de kimchi y carne de res. Aprovechó esta comida para sobornar a los jefes de aldea, quienes también habían asistido a la escuela secundaria Santa. Sona tenía solo un propósito en mente, lograr que los jefes de aldea se opusieran a la idea. Después de esta comida, Sona tenía un plan aún más importante: comer con la Asociación de Mujeres de la Aldea, quienes también eran todas exalumnas de la escuela secundaria Santa, con la esperanza de que se pusieran de su lado y se opusieran vehementemente.
Sona estaba muy orgullosa de este plan suyo. Mientras tanto, Doa seguía poniendo todo su empeño en completar el diseño revisado. Recibió una llamada de Sona, queriendo concretar el calendario de citas para hablar directamente con los residentes. Doa accedió por completo. Sona había ido a reunirse con la Asociación de Mujeres por la tarde. A la mañana siguiente, llegó el momento de reunirse con los residentes. Sona no esperaba que Doa organizara una comida al aire libre, creando un ambiente animado con toda la gente mayor de la aldea. Todos prepararon platos felices. En un instante, Sona también se mezcló en el ambiente. Pero de repente se dio cuenta de que estaba allí para lograr un propósito más importante. Aunque Sona estaba sentada junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres, cuando ésta dijo que tenía calor. Doa fue más rápido en acercarse y secarle el sudor con una toalla fría, ganándose con éxito a las mujeres mayores de la aldea. Hoy era el día de recoger las flores de azalea para hacer vino tradicional. Doa los había contactado con anticipación para organizar este evento. También preguntó cuántas flores de azalea se usarían, y el número era de hasta 1 millón. Doa recordó inmediatamente la canción 1 millón de rosas. Así que todos querían que cantara esa canción. Doa no dudó en cantar la letra de la canción. Mencionó las flores y la casa esperando. La tejedora que amaba en secreto. Todos amaban a este chico. Cuando se fueron, no olvidaron darle una botella de vino de azalea. Ahora venía la parte más importante. Los dos fueron a reunirse con los jefes de la aldea. Según lo planeado, los jefes de la aldea no estaban de acuerdo unánimemente con la renovación de la escuela secundaria. Sona estaba muy satisfecha de que todo saliera como ella quería. Doa también estaba un poco nervioso y no sabía cómo manejar este problema. Los jefes de la aldea ni siquiera le dieron la oportunidad de explicarse. Mientras se preparaban para irse, Doa les pidió a gritos a todos que regresaran. Doa luego sacó las botellas más exclusivas de vino de azalea, elaborado con las flores recogidas en primavera y agua de manantial recolectada en las rocas. Al probar una, inmediatamente saborearon la primavera más pura. Los tíos no pudieron evitar agarrar sus copas y sentarse. La situación cambió gradualmente a favor de Doa. Se sentaron un rato y ni siquiera se dieron cuenta de que era de noche. Seguían comiendo y bebiendo felices. Sona se vio obligada a sentarse afuera y comer dumplings, esperando a Doa. Solo unas pocas palabras de Doa hicieron que todos lo vieran razonable. Si hubiera un observatorio, ¿no podrían todos ver las estrellas en los días hermosos? Además, la escuela todavía tenía valor, tal como solía tenerlo, siendo un lugar que había sido testigo del crecimiento de innumerables generaciones de estudiantes. Después de un rato, alguien se dio cuenta de que él era el hijo del ingeniero Bach. ¿No era ese el tipo que se especializaba en estudiar constelaciones? Doa dijo que era su hermano menor. Si era así, entonces los jefes de la aldea también lo reconocieron como miembro de la aldea, pero tampoco sabían cómo decidir sobre este importante asunto. Así que los jefes de la aldea tomarían la decisión final a través de un juego. Doa aceptó, pero quiso añadir a alguien al equipo. Quería que la protagonista femenina estuviera en su equipo. Este era el juego de chupar nori. La razón por la que Sona tenía que estar en el mismo equipo que Doa era que si Sona no ganaba, su proyecto de derribar la valla también sería rechazado por los jefes de la aldea. Así que Sona se apresuró a enfrentarse a los jefes de la aldea. Sin embargo, todos no sabían que ella era muy buena en este juego, gracias a que su madre le enseñó. Doa tuvo muchísima mala suerte y jugó fatal. Afortunadamente, Sona pudo llevar al equipo al final. Al final, Doa incluso se libró de su mala suerte y obtuvo la puntuación más alta. Las emociones desbordantes hicieron que los dos estuvieran tan felices como solían estarlo. Reconocieron momentáneamente las imágenes pasadas del otro y los sentimientos que se habían dado. Todo el camino de regreso, los dos volvieron a casa. Sona no dijo una palabra. Finalmente, cuando llegaron a la puerta de la casa, solo preguntó por qué él seguía rondando frente a ella. Solo me hace recordar lo que he estado tratando de olvidar. Me hace intentar perseverar. Pero a Doa no le importaba. Era solo que cuando conoció a Sona, vio los sentimientos del día en que solía gustarle la protagonista. Solo con eso, haría todo lo posible para estar a su lado. También se dio cuenta de repente de que ella le confesó sus sentimientos ese día. Pero él no tuvo tiempo de decir los suyos. Doa también explicó que el correo electrónico enviado a Sona fue enviado por Doa. Pero las fotos de ese correo electrónico eran fotos que Do Yeong había tomado. Y ese día, Sona estaba ocupada cuidando a su madre enferma. Y Do Yeong estaba desaparecido. Doa no quería que Sona estuviera triste nunca más, así que eligió mentir. Pero Sona pensó que Doa hizo esto por ella. Como tal, Sona pensó que su punto de vista era que siempre tomaban decisiones equivocadas el uno por el otro. ¿No es eso lo mejor que no debería suceder? Sona se fue a casa a buscar medicinas y luego volvió. Sona seguía sufriendo de insomnio. Sona estaba hecha un desastre. No podía dormir y volvió a beber alcohol.
Luego, a la mañana siguiente, Sona tomó una decisión. Sona le confiaría toda la casa a Doa. Ella pagaría los costos de reparación, pero trataría de saldar todos los daños. Esta vez, Sona quería volver al momento antes de conocer a Doa, es decir, cuando era muy joven. Renunciaría a todo lo relacionado con Doa y viviría para sí misma. Doa seguia conservando el portátil de Do-young. No había borrado el correo electrónico de cuando Sona descubrió que el remitente no era Do-yeong. Después de pensarlo un rato, Doa decidió pararse y esperar a Sona, diciéndole que se subiera al coche para ir a un lugar. Al llegar aquí, Doa dijo que jugaría la carta final para luchar con ella, o más bien, era una súplica, rogándole a Sona que viviera normalmente con Do hasta el final de este verano. Así, podemos ser como amigos. Sí, al final del verano. Sona sigue sin querer ver a Doa, él desaparecerá para siempre. Songa dudò un momento. Necesitaba tiempo para pensarlo bien. Al día siguiente por la tarde, fue a un puesto de comida callejera. Por pura casualidad, ¿se topó allí con el abogado? Sona sintió un poco de sospecha al verlo, pero después de estar un rato sentados, se dio cuenta de que ninguno de los dos había ido a seguir a nadie. Al salir del puesto, Sona recibió una llamada de Doa. No pensaba contestar, pero leyó el mensaje que él le mandó. Volvió corriendo a casa. Doa había arreglado el dibujo de la pared y plantado un nuevo fresno. Pero lo que de verdad la hizo correr fue que se había ido la luz. Tenía miedo de que se estropearan las botellas de licor de azalea que le dejó su mamá. Doa las había metido con cuidado en un termo. Quería que fermentaran ahí un rato, que era mejor por ahora. Sona probó un sorbito y Doa también quiso. Pero ella no lo dejó y forcejearon. El licor se derramó sobre Doa, y él quiso vengarse. Sona cerró los ojos, y al abrirlos, Doa había desaparecido. Estaba detrás de ella con una manguera y la roció entera. Sona soltó una carcajada, como si se le quitara todo el peso de encima. Le gritó que se quedara quieto, desapareció un segundo y volvió con otra manguera. Empezaron a echarse agua como locos, igual que cuando eran niños. Cuando se cansaron, pararon. Se tumbaron juntos en el porche y miraron la luna. Sona terminó rindiéndose con este terco. Le dio una oportunidad a Doa, pero con una condición: si no cambiaba nada, que se largara para siempre. Y Doa, sin saber por qué, estaba segurísimo de que iba a hacerla cambiar de idea.